etcétera. Pero hoy, entonces, damos inicio a nuestro curso. Para ustedes, tenemos un material, una información muy importante que compartir con ustedes, una experiencia vivida y, bueno, poderles aportar en lo que más entiendo que todos me están escuchando bien. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Voy a... Ok. Bueno, muy bien. Este es nuestro curso. Así como lo hemos venido conociendo, ustedes ya se les ha compartido material, el contenido, hemos hecho publicidad. Y bueno, finalmente pues se consolidó un grupo, otro grupo que quedó para el siguiente curso porque es una empresa donde hay bastantes participantes, entonces decidieron aplazarlo para el siguiente grupo, para el siguiente curso. Pero bueno, iniciamos los que estamos. No podemos dar más espera. Ya es el momento. Y bueno, pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos oriente, nos diga, nos ayude, nos dé sabiduría a todos y que este curso sea de gran beneficio para todas las personas que se interesaron, que pagaron su curso y sea de muy buen aporte para las empresas, para la sociedad, para el crecimiento personal, profesional de los que están acá. Bueno, vamos con Dios. Ok, este curso fue pensado para apoyar, como les digo entonces, a las personas, a los profesionales, a los que se retan, los próximos consultores, los que nos van a reemplazar, los que van a ser nuestros seguidores o los que van a ser mejor que nosotros inclusive, como consultores, como responsables en las empresas de implementar, mantener y auditar el operador económico autorizado. Así que los que se interesan por este curso van a entender a través de la importancia y seguramente el alcance que va a tener este conocimiento, esta experiencia que vamos a compartir. Y al final espero que los haya dejado con suficientes conocimientos, experiencias vividas, compartidas y se puedan desempeñar lo mejor posible, que sea un buen aporte a su competencia, a su hoja de vida. Ok, entonces, objetivos del curso, ya dijimos, vamos a formar en lo posible, donde sea posible en este tiempo, que es suficiente, que es buenos módulos, buen contenido, bastante amplio, a esas personas que finalmente se van a retar a ir a apoyar empresas, ser consultores, etcétera, ya lo manifesté, y lograr un buen conocimiento, una buena experiencia, que se lleven realmente unas buenas competencias para poderse desempeñar esos tres aspectos que yo les mencioné, en la implementación, en el mantenimiento, en la auditoría del sistema de gestión, del sistema de los estándares del operador económico autorizado. Entonces, vamos a hacer la forma de dar este curso, lo hemos venido haciendo en el tiempo. Este es el curso número 5 que damos acá. Y otras capacitaciones que hemos ido haciendo gratuitas y demás en este tema. En este espacio virtual ya hemos hecho otros cursos, por supuesto, otros diplomados. Ya tuvimos un diplomado en Medellín hace un tiempo, un diplomado que fueron bastantes, esos 120 horas de clase aproximadamente, es el primero que se ha dado en Colombia.
y, y el único hasta ahora que se ha dado como diplomado. Y bueno, otros cursos, pero en este espacio virtual, a través de nuestra empresa Aliados Colombia, como ustedes van conociendo, creamos este espacio de formación académica para ayudar a esas personas a dar conocimiento, experiencias, como le decimos, y lo hacemos a través de una explicación. Yo voy a ser el docente permanente de este curso. Explicación así como lo estamos haciendo, directa. Pues la participación de todos va a ser muy importante. Espero que haya muy buena participación, hagan comentarios, preguntas, inquietudes. Todo eso enriquece el conocimiento. Vamos a hacer algunos talleres seguramente, importante. En fin, vamos a ver entonces también todo lo que es la implementación. Vemos los estándares, todos los estándares, explicarlos, cada uno de ellos, y tenemos un módulo de auditoría y otros módulos que están ahí en el curso, están en el contenido del curso. Sí queremos que la asistencia sea, ojalá, el 100% de todos, porque ustedes pagaron un curso con esa expectativa. Y aquí vendemos un conocimiento, ofrecemos un conocimiento, lo aplicamos, y ustedes pagaron por un curso y esperan lo mejor, ¿verdad? Entonces, para que lo aprovechen. Por favor, aprovechen todos sus conocimientos, tomen muy buenas notas, aprovechen el tiempo, hagan el esfuerzo por asistir. Aquí no vendemos certificados, vendemos o hacemos un conocimiento, ofrecemos, aportamos un conocimiento, unas experiencias a través de este espacio virtual. O sea, que aquí, si la persona no asiste por lo menos al 80% de las clases, pues será difícil porque pedirle un certificado, porque no vamos a inducir al error seguramente una empresa que quiera contratar a una persona que supuestamente tiene las competencias mínimas básicas para desempeñarse en esto que les acabé de mencionar. Entonces, sí tenemos que darle esa formalidad. En algunos casos, en algún curso, alguien nos dijo, no, yo quiero ser diploma. Y dije, no, es que aquí no vendemos diplomas, vendemos una asistencia, un conocimiento, una experiencia, y pues no se le puede dar el certificado de asistencia porque realmente no asistió. Entonces, para que nos quede eso claro. Habrán excepciones seguramente justificables. No pudo asistir por alguna razón, lo comenta con nosotros, nos explica y bueno, todos. La idea es que darle lo mejor que pueda, finalmente tener el conocimiento y que lo lleve para su vida profesional y demás. Entonces, somos flexibles en entender el conocimiento, de ayudarles, de apoyar, de que realmente si hay alguna situación muy particular, esa persona realmente puede llevarse el conocimiento. Vamos a procurar hacer algunas verificaciones para ver si se entendió, si se entendió realmente este conocimiento, si lo vimos o entendible o no, para nosotros también de pronto hasta mejorar las metodologías, qué sé yo, pero sí como hacer una verificación a ver si realmente lo logramos el objetivo de enseñar. Vamos a ver, como es un espacio virtual, entonces no tenemos el face to face como dice por ahí. Entonces sí vamos a hacer unas preguntas aleatorias de verificación, especialmente a las personas que sí están atentas a lo que estamos diciendo, lo estamos explicando en cada una de las clases. Entonces yo lanzaría algunas preguntas así aleatorias a alguien para que nos diga qué entendió de lo que estamos explicando, como para verificar que realmente la persona sí esté atenta a lo que estamos explicando, porque es la única forma a través de este espacio virtual poderlo hacer. Al final del ejercicio, del curso, entonces, les pediremos un certificado de asistencia que dice más o menos el nombre, por supuesto, con su cédula, que se asistió al curso de implementación y auditoría del sistema del operador económico autorizado, y damos de qué fechas a qué fecha se dio, cuántas horas, etcétera. Bien explicadito para que realmente la persona o la empresa que vaya a evaluar esta situación, pues entienda que fue un curso bastante completo, con buena información, actualizada, etcétera, y que le sirva realmente.
Bueno, esto también sirve para hacer relaciones profesionales, personales, ¿cierto? Aquí aquí han salido, en estos cursos, han salido muy buenos contactos, se conocen, más adelante hay un grupo que lo vamos a incluir después de que terminen su curso aquí, que tenemos de todos los exalumnos, de los cursos que han asistido acá, y bueno, vamos creando una red de amigos, ¿no? Y de pronto de ahí también de cooperación para más adelante en algún trabajo, en alguna situación, podemos recomendar, qué sé yo, o pedir cooperación, ¿no? Todos no la sabemos todas, seguramente aquí en ese grupo pueden pedir aclaraciones, alguien sabe seguramente lo que yo no puedo saber o me puedo apoyar en mis compañeros, también sirve para eso este tipo de grupos, ¿verdad? Va a quedar una biblioteca, nosotros acostumbramos a crear una biblioteca en Drive, Google Drive, para que estén documentos disponibles ahí para ustedes. Y vamos a compartir a sus correos para que actualicen sus correos ahí con la ingeniera Alexandra para que ella dé orientación cómo va a quedar esa biblioteca. Ahí vamos alimentando en esa biblioteca documentos, las normas, los decretos, los materiales que vemos acá, para que usted lo tengan también de consulta permanente y le recomiendo desde ya empezar a hacer su carpeta digital o física, como quieran, de el asesor, el implementador o el auditor debe tener siempre en su haber sus documentos actualizados, los que va a servir para consulta permanente, ¿verdad? Entonces, para que ya desde ya los invito a eso también. Muy bien, entonces, vamos a ver este curso hasta más o menos terminaremos para el día 7 de mayo, ¿verdad? Según lo que está programado. Entonces, para que ustedes aparten las fechas, aparten las horas, no se pierdan el conocimiento, es muy importante que ustedes estén presentes, ojalá, y yo quiero dar lo mejor de mí, yo quiero que ustedes se lleven el mejor conocimiento, hago el mejor esfuerzo para poderles explicar de la mejor manera, entendible, y poder aclarar las dudas, y bueno, ese es mi deseo final, mi objetivo final es que ustedes hayan entendido, comprendido todo lo que se explicó aquí y dejar a ustedes, digamos, esas competencias mínimas. Y voy a dar todo lo mismo, me gusta hacerlo, eso es lo que me apasiona, compartir conocimiento. Los que ya tenemos algún recorrido en la vida práctica haciendo estas tareas en las empresas, en mucho tiempo en empresas, en fin, entonces, pues queremos, ese es mi deseo, que otros conozcan eso y apoyarlo, vamos a apoyar. Entonces, es nuestra responsabilidad, los que hemos ido un poquito más avanzados ya en la experiencia general, ayudar a otros, los que vienen detrás de nosotros, seguramente, enseñarles lo que nosotros ya vivimos. También nos equivocamos, por supuesto, también eso es enseñanza. Así que, bienvenidos y ojalá aprovechen al máximo este curso. Bueno, yo quiero que hagamos una presentación, nos conozcamos quiénes estamos aquí en este curso, ¿verdad? Sí, es importante que sepamos quiénes, dónde son, quiénes son. Tratemos de responder estas preguntas. Yo voy a pedirle a ver a todos los asistentes, o la mayoría por lo menos, que nos ayuden y nos cuenten. Aquí para todos pueden prender su micrófono, su cámara para que reconozcamos y vayamos haciendo, rompiendo el hielo. Vamos a estar aquí durante un mes conversando, esperamos que pues también haya camaradería, que haya cooperación, que identifiquemos quiénes son, etcétera. Entonces, hagamos una presentación rápida, por favor. Los que tienen que tomar la palabra, si alguien tomar la palabra, vamos, o si no, voy dando la palabra a cada uno. Y bueno, compartamos inicialmente para saber quiénes estamos aquí en este grupo. Entonces, pues tratar de responder estas preguntas al menos lo más rápido posible y bueno, saber entonces quiénes estamos acá. Vamos a compartir este espacio académico. Vamos a adelantar entonces, voy a iniciar por Boris. Iniciemos, por favor, si nos quiere compartir. Buenas tardes, mi nombre es Boris Rodríguez. En experiencia, pues digamos, en la parte de seguridad privada, voy a ajustar ahora en este noviembre, digámoslo así, casi 30 años, podríamos decir. Conozco la parte de la seguridad en todos los aspectos, en la parte financiera, en la parte transportadora de valores y también en lo que concierne a todo lo que son equipos electrónicos de seguridad.
He estado trabajando en 4 grandes empresas. Soy consultor en seguridad desde hace aproximadamente 10, 12 años. Estoy en este momento como director de operaciones en la empresa Integral Seguridad Limitada. Y la expectativa es, hombre, una experiencia más, un conocimiento más, poder sí, y tener como digamos la expectativa de poder ayudar en esta nueva gestión de la OEA, poder aportar, poder implementar en algunas organizaciones, si es factible, la parte de este conocimiento que vamos a adquirir y fortalecer pues en este curso. Bueno, muchas gracias, Boris. Muy amable. Muchas gracias por su presentación. Adelante, Rubén, cuéntanos. Hola, Rubén. Manuel, muy buenas noches. Mi nombre es Rubén Darío Pachón Gil. Igual que Boris, residimos aquí en la ciudad de Medellín. De profesión soy administrador de empresas, especialista en recursos humanos, auditor de sistemas de gestión OSHA cuando existía esa norma. Tengo varios estudios y diplomaturas en diferentes ciencias administrativas, 26 años trabajando en el mundo de la seguridad corporativa, especialmente trabajando para compañías multinacionales. Actualmente me desempeño como consultor y mi vida laboral se desarrolló en compañías de manufactura, de consumo masivo, cosméticos, aviación o tema aeroportuario, retail, consultoría y empresas de servicios. Actualmente hago consultoría profesional como independiente, también con muchas expectativas, Manuel, para reforzar los conocimientos acerca de todo lo que es OEA y de las buenas prácticas que hay para quienes son importadores y exportadores, y con el interés de crear una red de profesionales a través de estos canales de comunicación y cursos para darnos apoyo en diferentes actividades que se puedan presentar en las localidades donde nosotros tenemos operación. Muchas gracias, Rubén, muy amable. Hay una persona que llama Ítalo. Ítala. Por favor, adelante. Buena, ¿cómo está, señor, mi coronel Manuel? Le habla de Venezuela el señor Wilfredo Vargas. Lo que pasa, aparece Ítalo Luzardo porque es mi esposa, es la lacto de mi esposa. Sí, yo estoy acá en Venezuela conectado. Soy abogado de profesión. Tengo 30 años en el área de la seguridad pública y privada. Trabajé aquí en Venezuela en la fuerza pública y ahora mismo estoy con la empresa privada. Venezuela no está regulada por la Organización Mundial del Comercio, no está en esa lista de países que se practica la OEA, pero yo, mi esposa es de allá de Cartagena, estuve allá como independiente del área de OEA, no pude trabajar, estoy ingresando a esta área de trabajo, bueno, deseoso, hambriento del conocimiento que usted nos pueda ofrecer en este curso, que lo veo muy interesante. Bueno, mil gracias por su participación, muy amable, y bueno, espero llenar esas expectativas, ¿no? Bienvenido, muchas gracias. Adelante, Luisa. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Cárdenas, soy de acá de Bogotá. Soy profesional en marketing y negocios internacionales. Mi experiencia en sistemas de gestión, pues soy auditora en ISO 9001, en ISO 45001, ISO 14000, BASC versión 5. Llevo trabajando en auditorías desde hace más o menos unos 10 años.
implementando sistemas de gestión en empresas, pues una parte pues en agentes de carga y otra parte de mi vida estuve en otro sector, que fue el sector de talento humano. Actualmente trabajo en la empresa Senator International Colombia. Soy administradora de sistemas de gestión. Pues básicamente mi expectativa del curso es seguir aprendiendo de sistemas de gestión. Este es un tema que pues viene muy ligado con el tema de BASC y se ha afianzado mucho con los clientes que las compañías tienen. Hemos recibido pues algunas auditorías de ellos precisamente para que los clientes de importación y exportación cumplan con requisitos y pues que más, pues obviamente la empresa, bueno, digamos en mi caso personalmente, se cuente con el conocimiento de que exige pues cuáles son los requisitos para ser operador económico autorizado, tanto pues para clientes, agentes de aduana. Ya creo que está en el horno el tema de transportador terrestre, que también es muy importante. Entonces, la idea es seguir afianzando conocimientos, aportar pues obviamente mi conocimiento también de pues estos años ante sistemas de gestión y bueno, veo que también hay gente también de años en todos estos temas de seguridad, entonces espero aprender también mucho de todos. Muchas gracias. Lisa, muchas gracias. Va a ser muy útil su conocimiento. Entonces, exportación e importación va a ser muy importante porque aquí tratamos bastante de eso y su apoyo va a ser muy importante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿quién nos falta? Por aquí hay, ¿quién más veo por acá? Adelante, ¿quién falta? Sandra. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Ricardo García. Tengo 12 años de experiencia en el área de la seguridad privada. Actualmente me desempeño como supervisora de protección para la empresa Compass, Compañía de Puertos y Asociados. Mi experiencia con el curso inicialmente pues es para mi crecimiento personal, conocimiento, y teniendo en cuenta que este nuevo sistema va a ser muy aplicado en la parte del transporte marítimo, que va a estar a cargo también y control por parte de la DIMAR. Entonces va a ser de gran utilidad y de gran beneficio para mi desempeño laboral dentro de la compañía. Entonces espero aprender mucho de usted y de todos los compañeros a quienes he escuchado. Ok, Sandra, muy gracias. Bueno, bienvenida. Aquí vamos a construir conocimiento entre todos también y experiencia, su experiencia es muy importante. Eso nos va a ayudar bastante. Bueno, ¿quién más quiere tomar la palabra? Bueno, vamos a los que quieran más adelantico pueden intervenir o la próxima clase, no hay problema. Algunos no se han podido conectar, seguramente están teniendo dificultades o algo, pero bueno, vamos a iniciar. Entonces, dame un segundo, por favor, yo voy hago mi presentación y disculpen que hasta ahora. Bueno, entonces, como ya ustedes conocen, mi nombre es Manuel Camelo Torres, yo soy administrador de empresas de formación. Bueno, soy tecnólogo en administración policial, tengo varios diplomados en diferentes temas, de comercio exterior también, de la seguridad, bueno, varios aspectos pues, relacionados con la seguridad. Soy coach, máster en liderazgo organizacional, bueno, implementación ISO, todo este tipo de cosas de sistemas de gestión. Bueno, yo soy auditor internacional BACS, audité para esa organización durante casi 10 años, audité muchas empresas de diferentes sectores económicos, dando mi concepto para la certificación, recertificación.
También participé en la junta directiva de VASC Bogotá algún tiempo. Soy formador de la Organización Mundial VASC, auditor líder en la norma ISO 28000, también la seguridad de la cadena de suministro. Bueno, otros cursos relacionados, por supuesto, con la seguridad de la cadena de suministro, bastantes. Soy oficial en retiro de la policía colombiana. Tuve la oportunidad y tuve el honor de pertenecer allá durante muchos años. También conocí mi país, casi en todas las regiones del país tuve la oportunidad de trabajar. Por allá en los años 80 inició mi carrera y pasé todo lo que conocemos de lo que hemos vivido en Colombia, transformación, todos los problemas. Y tuve la oportunidad en la práctica de vivirlo en las diferentes regiones de Colombia, aportando pues también allí en la solución de los problemas, la seguridad, la convivencia, en fin. En la industria de la seguridad, bastante tiempo también como director, como supervisor de a pie, de moto. Mi primer cargo en la seguridad yo fui vigilante, orgullosamente vigilante, fue mi primer trabajo, antes de ir a ser oficial de la policía. Y después regresé otra vez a la empresa privada y continué con la industria de la seguridad, también pasé por todos los cargos de la seguridad hasta llegar a ser director de operaciones de varias empresas de seguridad en Colombia. Trabajé en puertos, también en la seguridad, en aeropuertos, también en el Aeropuerto Internacional El Dorado como responsable de seguridad durante aproximadamente 7 años. ¿Qué más les cuento? Consultor en seguridad privada también, resolución obviamente vigente. Director de seguridad en algunas aerolíneas en Colombia, con operaciones en Sudamérica, Centroamérica, algunas islas del Caribe, donde era mi responsabilidad proteger las operaciones. Y bueno, director de seguridad también de una empresa de transporte muy grande en Colombia, transporte terrestre. Bueno, también como interventor de un proyecto de seguridad también allí en Transmicable, Bogotá. Y bueno, mucho tiempo en esta tarea. Realmente también soy auditor líder en otros sistemas de gestión de 28000, de ISO 45000, en fin. También me he desempeñado en eso como consultor y también como auditor interno y la certificación en los que ya he comentado. En el tema de operador económico autorizado, pues ya desde que salió el decreto de 2011, como lo vamos a ver, empecé a trabajar desde allí, a importar mi conocimiento, mi experiencia como auditor de VASC. En ese entonces fuimos construyendo, también ayudando a construir estándares y a apoyar los que son auditores hoy, desde allí, desde nuestra experiencia. Y pues me he dedicado los últimos años a apoyar, a dar conocimiento, experiencia, auditorías, implementación, etcétera, y he apoyado más de 30 empresas en esa tarea de lograr y de diferentes roles como consultor y como capacitador, formador, en fin. También soy experto técnico para ICONTEC en algunas normas, especialmente de gestión de riesgos. Experto técnico también para el Consejo Colombiano de Seguridad, para el sector de la seguridad privada. Bueno, muchas otras que ya no los quiero avanzar más porque pues siempre es extenso el recorrido. Durante más o menos 35 años en esta tarea en la vida real de las empresas. Entonces, uno cree que he aprendido algunas cositas por allí para transmitir a través de esos años. Y esa es nuestra tarea, aquí desde Aliados Colombia, donde mi empresa hace precisamente 9 años, precisamente con ese objetivo de apoyar, de ayudar, de dar conocimiento, en fin. Y venimos haciendo esa tarea a través del tiempo. Ok. Muy bien, entonces, a lo que vinimos ahora sí. Dame un segundo, por favor, puedo mi presentación aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces, este es el contenido del curso. Ustedes ya lo conocen. Hoy es nuestra primera clase, es como de ambientación, de generalidades.
Vamos a dar aquí hoy, digamos, algunos ya me han escuchado por ahí mis conferencias, en algunos webinars, por ahí de pronto han asistido. Hoy va a ser como de contextualización, vamos a repetir esa capacitación para que si los que no han asistido a eso, pues homologuemos esos conocimientos desde el principio. Si hay algunos que han asistido, pues de pronto algo les puede aportar adicional hoy, pero básicamente es información, pero tenemos que nivelar por abajo todos los que, para todos los asistentes, ¿verdad? Entonces, el propósito. Vamos a ver un módulo muy importante que es el de gestión de riesgos, que es como, digamos que es como la columna vertebral de todos estos sistemas de gestión, porque ahora traen todos el componente de riesgos, como lo vamos a ver, de la gestión de riesgos. Entonces, ese módulo va a ser muy importante para que no lo pierdan, porque ahí empezamos a hablar el mismo idioma, todos respecto a la gestión de riesgos. Entonces, es muy importante. Y vamos a ver todos los estándares, todos los capítulos de las normas que ya están creadas para Colombia, para exportadores, importadores, agencias de aduanas, instalaciones portuarias, y tenemos ya el borrador o el proyecto de la resolución de lo que va a ser para los transportistas terrestres, que ya podemos hacer comentarios al respecto. Seguramente cambiará algunas cosas muy pocas cuando salga la resolución, pero queremos abarcar hasta allá ese conocimiento de una vez. Entonces explicaremos todos los estándares, va a ser bastante información. Y aquí nos caracterizamos no tanto por enseñar el qué, porque el qué ya está en las normas, ya está en las resoluciones, ¿verdad? Sí hay que explicarlos, porque tenemos que explicar cada uno de esos requisitos y sobre todo saberlos entender, comprender y entender el contexto de lo que pide el requisito. Sí tenemos que verlo, por supuesto, textualmente lo que dice la norma, pero aquí también enseñamos que ese es nuestro propósito, enseñar el cómo, porque a veces el cómo no se enseña tanto, ¿verdad? Cómo hacer las cosas, cómo hacer la implementación, cómo entender el estándar, qué es lo que debo tener o qué es lo que debo auditar, es el rol de auditor. Aquí damos en nuestra experiencia ya vivida en la práctica, no somos teóricos, somos ya más de haber vivido esto ya en la vida real, en las empresas. Entonces, llevar ese conocimiento a la academia, a estos espacios virtuales, es nuestro objetivo, y poder complementar especialmente con nuestra experiencia ya aprobada en esto para enseñarles, ayudarles a ustedes, facilitarles más ese conocimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver todos sus estándares, como ustedes los ven aquí, los capítulos que están en las normas, como vamos a ver, esto lo vamos a ver muy a la minucia. En fin, vamos a ver otro módulo que se llama la inspección de contenedores, que es muy importante que ustedes lo conozcan. Para quienes no se están familiarizados con estos términos de cómo es esto, para qué sirve, etcétera, eso les va a servir mucho. Algunos ya pues conocen eso, al contrario, antes nos podrán aportar su experiencia, sus cosas vividas, nos podrán aportar también. Eso será muy importante. Vamos a ver, bueno, algunos vamos a ver un poco de todo lo que es procedimientos, buenas prácticas para la implementación, la auditoría. Vamos a ver dos módulos muy importantes que son los de gestión de auditoría. Vamos a ver las técnicas de auditoría, vamos a ver algunas buenas prácticas que nos habla de la norma ISO 19011, que son la gestión de auditorías, en fin. Y vamos a ver otro módulo que se llama prevención del lavado de activos, para enriquecer de alguna manera ese conocimiento de los componentes que también exige OEA, entre otros. Entonces, digamos que de alguna manera está bastante nutrido, bastante importante para que no se pierdan esos módulos, y seguramente les vamos a aportar algún conocimiento para su vida profesional. Ok. Entonces, a ver si me pasa mi cursor, porque no. Muy bien, entonces algunos ya me han escuchado por aquí con esto, que es a través de mis webinars que yo voy por allí y coloco estas diapositivas. Creo que todos utilizamos, los gestores de riesgo, los que hemos dedicado a esta tarea, creo que utilizamos esto, porque es que esto fue significativo para el mundo. Casi que se partió la historia en dos, de la seguridad y de la aviación en el mundo. Yo estaba trabajando precisamente en esa época en el sector de la aviación como director de seguridad de algunas aerolíneas, y viví como más de cerca de esa situación, porque era la industria de la aviación involucrada en una situación de este tipo. Entonces, esto nos quedó en la mente a todos. Esto fue significativo, fue muy importante, fue un ícono
Y desde ahí precisamente es que empezamos a hablar de esto de proteger más las cadenas de suministro, porque desde aquí también se empezó a legislar, a crear estándares, a crear buenas prácticas, a aportar experiencia, a hacer cooperación internacional. Desde allí empezamos prácticamente a ver entonces cómo podíamos ser más seguros. Y nacen los estándares para los que ya van conociendo, los estándares CITIPALCON frente al terrorismo, que fue como lo que primero nació de esa época, es decir, los Estados Unidos a la cabeza creó unos estándares para sus asociados de negocio, o sea, los países y las empresas que querían comercializar con ellos, pues les dijo, si tienen relación comercial conmigo, pues deben ser más seguros desde origen, desde sus países. Yo no tengo tiempo para expedicionarles sus barcos, sus aviones. Si no me demuestran alguna confiabilidad a través de estos estándares, pues entonces vamos a tener problemas porque no vamos a autorizar la entrada de sus mercancías, sus buques, sus aviones aquí al país. Entonces, desde allí empieza a hablarse de esto, por esas razones que lo coloco allí. Vamos a verlo más adelante. Y ni qué se diga de esto, lo que nos acaba de ocurrir, que nadie estaba preparado. No estamos preparados, la sociedad en total, la humanidad en su conjunto, países, naciones, empresas, personas, profesionales, nadie estaba preparado para esto y no sucedió. Y mire lo que estamos viviendo. Entonces, hay aspectos significativos, por ejemplo, que este accidente, como se ha llamado aquí en este puerto, que desapareció prácticamente un puerto. Algo pasó, algo falló allí. Entonces, esas situaciones tan significativas, asuntos que nos hacen reflexionar, y así fue lo que ocurrió. Hizo reflexionar al mundo, los países, y se empezó a legislar desde allí, como lo vamos a ver. Entonces, por esa razón lo colocamos allí. Por eso estamos hablando de estandarizar, de cumplir estándares internacionales, de cooperación, en fin, de buenas prácticas, para asegurar más y ser más confiables entre todos, que es la tarea. Ok, entonces, ¿qué ocurrió? Por allá, en estos años nació por allí el famoso Marco 6 de la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? El componente, digamos, de la seguridad, y del país empezó a gestar inclusive el operador económico autorizado. Este operador económico autorizado viene como iniciativa precisamente allí de la Organización Mundial de Aduanas, producto de lo que les comenté en la anterior diapositiva. ¿Qué hacemos para ser más seguros? Y por allí empezó a gestarse entonces el operador económico autorizado. Colombia, por supuesto, se adhiere a esa iniciativa. Colombia, como un país respetuoso de los acuerdos internacionales de cooperación, entonces dijo también, yo coopero, yo quiero cooperar, quiero ayudar. Así que también se fue sumando los países y fue avanzando en esa legislación, ¿de acuerdo? Entonces se fue creando todo esto que vamos a conocer aquí, las normas, ¿verdad? Entonces en Colombia nace el decreto 3568, donde se crea el operador económico autorizado por aquí en el año 2011. Mire que ya llevamos un poco de tiempo, ¿cierto? Entonces, se crea en Colombia a través de este decreto. Aquí lo vamos a dejar por ahí ya en su maletín o en su gesto de herramientas, de normas, y se crea. Aquí vamos a hablar un poquito de ese decreto. Entonces nace en Colombia el operador económico autorizado por ahí en el 2011. Y algunas otras resoluciones, pero en especial nace entonces la resolución 015, donde se creó, en este año se crea, 2016, los estándares para el sector exportador, es decir, los requisitos que debe cumplir de seguridad para la cadena de suministro, vamos a ver ahora, para el sector exportador a través de esta resolución 015. Entonces, los primeros que empezaron a aplicar a esta figura del operador económico autorizado fueron los exportadores, donde se creó también el plan piloto. Algunas empresas se prestaron para hacer ese plan piloto en Colombia en esa época, y algunas se certificaron y fuimos creando experiencia, construyendo conocimiento, buenas prácticas entre todos, y se fue sumando a esa experiencia entre todos. Esa es la historia de cómo empezó en Colombia. Hoy tenemos entonces que en este mismo año también nace la resolución 067 para el sector importador, y también entonces empezó a hacer la experiencia, algunos que ya están certificados, como lo vamos a ver, y fuimos avanzando. Por allí se actualizó, entonces se establecieron los acuerdos de
de facilitación del comercio, en fin, la OMA actualiza su marco 6 en 2018, no vamos a detener mucho en eso, pero sí decirles que por allí aparece todo esto y ese ha sido como el avance en las normas y demás. En el año 2019 entonces nacen los estándares o los requisitos que deben cumplir las agencias de aduanas para ser operador económico autorizado, ¿cierto? Y hoy tenemos entonces también la otra resolución que se llama también la que van a aplicar en puertos e instalaciones portuarias. Es decir, hace el año pasado los estándares, los requisitos para las instalaciones o operadores portuarios también que ya pueden aplicar para ser operadores económicos autorizados, y está en borrador, está en proyección los estándares o los requisitos para los transportes terrestres. No sabemos cuándo, todavía no tenemos claro cuándo van a oficializar o cuándo van a sacar la resolución definitiva oficial para que los transportistas terrestres empiecen ya, puedan aplicar también a ser operadores económicos autorizados. Este es como el recorrido, digamos, histórico de lo que ha pasado con las normas y cómo se ha creado, cómo se ha ido avanzando en esta figura del OEA. Ok. Entonces, en Colombia se han certificado hasta ahora, se han habilitado 261 empresas. Después del 2016, ¿cierto? Que nacen los primeros requisitos para el sector exportador. Y aquí se han certificado algunos, antes, algunos otros, las dos condiciones, que tienen las dos condiciones. Agencias de aduana en Colombia hasta ahora están certificadas ya 18. En fin, y sigue creciendo, y la mayoría, a medida que las empresas van entendiendo las bondades, la importancia, los beneficios que esto trae, pues se van sumando y van creciendo el número de todas las empresas que podrían aplicar, porque aplica cualquier empresa de estos sectores para ser habilitado. Entonces, ¿cuántas empresas? Por lo menos en Colombia hay muchas empresas, muchísimas, es miles, que podrían aplicar en esos sectores, ¿verdad? Hoy que se suman los transportistas terrestres y las instalaciones portuarias, ¿verdad? Entonces, lo que va a haber es trabajo para los consultores, porque los que se reten a esto. Y están en proceso estas empresas que ya pasaron seguramente su primera etapa o ya están implementados, están en la espera para ser auditados o para que les otorguen su operador económico autorizado a través de un acto administrativo que llama una resolución, etc. Entonces, la conclusión es que en estos años que llevamos, como que se han creado estos requisitos y que pueden aplicar las empresas, yo digo que como país estamos un poco retrasados, ¿cierto? Hay países que ya van muy avanzados, ejemplo México, que creo que están superando las 1000 empresas que ya son operadores económicos autorizados. Han entendido los beneficios, la importancia, ¿verdad? Entonces, creo que como país estamos un poco atrasados. Otros países hasta ahora están empezando a crear su operador económico autorizado y ahí se van sumando. Entonces, bueno, ese es el panorama que tenemos hoy. A ver si me pasa esto rápido, está un poquito retrasado el internet. Entonces, ¿la tarea cuál es? La tarea es proteger esta gran cadena de suministro entre todos, porque todos debemos ser seguros, ¿verdad? Entonces, una cadena de suministro internacional, para que todos lo entendamos, pues nace desde cuando inicia un proceso para fabricar un producto en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y ese producto es fabricado y tiene todos esos puntos de transporte terrestre, marítimo, aéreo, las diferentes, y a depósitos aduanales, en fin, hasta llegar a un destino final, hasta un cliente final, hasta llegar hasta allá, ese país y la empresa esa mercancía esté a disposición, después de que haya pasado por todos procesos aduaneros, etcétera. Entonces, ese recorrido que hace esas mercancías, pues todos estos actores de la cadena de suministro, pues deberían tener buenas prácticas, asegurar, porque si no se asegura todo, porque dice alguna vez por ahí que mi cadena es tan fuerte como mi eslabón más débil. Si por alguna de estos componentes es donde está, por ejemplo, digo yo cualquiera, no está la debilidad en la seguridad, en los controles, las vulnerabilidades, pues por ahí es donde se contamina con narcotráfico, se cometen delitos de contrabando, de lavado de activos, etcétera. Entonces,
tarea de todo eso, asegurar esta gran cadena de suministro internacional, es precisamente para lo cual se creó el operador económico autorizado y otras iniciativas de seguridad. Por ejemplo, la ISO 28000 también sirve para lo mismo. Por ejemplo, BAS también está creado para lo mismo, precisamente para apoyar a todas estas empresas a cumplir esos estándares, esas buenas prácticas de seguridad y entre todos ser más seguros. Y inicia por aquí también con un proveedor, ¿verdad? Y aquí hablamos de asociados de negocio. Aquí también hay riesgos, con quién voy a negociar, qué problemas traen mis clientes, mis proveedores a mi organización, en fin, y allá hay estándares, requisitos que hablan de los asociados de negocio, entonces para ellos también hay cumplimientos. Hasta cuando llega un producto a donde, si es de importación, pues allá en el exterior habrá un proveedor de esa mercancía, de ese producto, de esa materia prima, y que vamos a traer al país, por ejemplo, o productos para comercializar, ¿cierto? Ya hace toda su transferencia, toda su travesía de todos estos actores y llega finalmente la mercancía o la materia prima o el producto que vamos a traer a Colombia, llega finalmente, hace su proceso aduanero, todo lo que tenga que surtir y finalmente esa mercancía está a libre disposición, que se llama en un depósito aduanero, en instalaciones del cliente, etcétera, y está listo ese producto para ser distribuido ya en el país. Aquí termina entonces mi cadena de suministro, ¿verdad? Entonces mira todo lo que hay por proteger, por cuidar, por implementar, por cumplir, todos ayudando a proteger esa gran cadena de suministro. Ese es el gran objetivo del operador económico autorizado y otros. ¿De acuerdo? Espero que algunos que de pronto no hayan entendido bien qué es una cadena de suministro internacional, aquí está, y les quede de una vez para ustedes ese conocimiento. Y por ahí vamos a empezar entonces a homologar ese conocimiento, a tenerlo todo. Entonces, ya dijimos que los últimos requisitos que crea el operador económico autorizado para instalaciones portuarias y que ya vienen entonces para transportistas terrestres que podrían aplicar. Todos a proteger esa gran cadena, esa es la tarea, el objetivo principal. Ok. Bueno, entonces hablamos de los acuerdos mutuos. También hay esa figura que se crea el operador, a través del operador económico autorizado, los acuerdos mutuos, es decir, que los países también hacen sus acuerdos y reconocen esos estándares aplicados o esos requisitos aplicados allí en las empresas de cada país y los diferentes países pueden hacer sus acuerdos, se llaman acuerdos mutuos de seguridad, donde se reconocen y se apoyan y lo mismo que yo apliqué aquí en Colombia me lo valen en otro país. Por ejemplo, ya hay firmado esos acuerdos mutuos de seguridad, algunos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con Alianza Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones y con Costa Rica. Ya en Colombia ya tiene firmados esos acuerdos mutuos de reconocimiento mutuo, perdón, acuerdo de reconocimiento mutuo, una palabra técnica de estos estándares, de estas buenas prácticas, de esos controles. Y así sucesivamente se van haciendo acuerdos entre países, ¿verdad? Para hacer hacer esos acuerdos. Ok. Entonces, ¿qué dice la norma de qué es el operador económico autorizado? Entonces, el operador económico autorizado, dice la norma, dice el decreto, que es una figura interinstitucional. Cuando hablamos de interinstitucional, entonces ya intervienen varios actores, ¿verdad? Instituciones, autoridades, ¿cierto? De control, en fin, que mediante ese decreto y se reglamenta pues a través de otras resoluciones posteriores, lo que busca es finalmente que todos seamos confiables. Entonces se le da un voto de confianza a esa empresa que implementa y es aprobada y es auditada. Se supone que es una empresa confiable para la seguridad de la cadena de suministro internacional, confiable para los negocios, ¿verdad? Que, entre otras cosas, la primera diferencia es que esa habilitación lo otorga el Estado colombiano. En todos los países está así. Es el mismo gobierno, el mismo Estado, es el que otorga esta habilitación, ¿verdad? Ya no, es la primera diferencia con las demás certificaciones, que ya no es un privado como los BAS, como son las ISO y otras, es un ente privado el que certifica allí
en este caso es el Estado como tal el que otorga esa habilitación. Eso tiene esa primera condición, la primera diferencia, ¿verdad? Entonces, a esa empresa que implementó, que cumple, que fue auditada, que es juiciosa, que invirtió tiempo y recursos para ser más seguro, pues es lógico que se le otorguen unos beneficios y obviamente se le otorgue una condición de que ser más confiable para los negocios. Eso ya, en esas condiciones ya inclusive tendría esa empresa, si se quiere, una ventaja competitiva frente a los demás, ¿verdad? Frente a los que, pues obviamente si no cooperan, no ayudan, no invierten, no se esfuerzan por cumplir, por implementar buenas prácticas, buenos controles, pues no es lo mismo una empresa que lo hace, que se esfuerza y que coopera, a una que no hace nada, pues obviamente no va a ser la misma condición. Entonces, obviamente a empresas que tengan buenos antecedentes, que tengan obviamente su legalidad, que se hayan portado bien, etcétera, para poderles otorgar, por supuesto, porque esto no es para todo el mundo también. Todos dice que cualquier empresa puede aplicar, pero lo que puedes aplicar, pero no es así, realmente puede ser habilitada o certificada, es otra cosa. En fin, tienen beneficios que vamos a ver a continuación. La empresa que finalmente se le otorga esta habilitación como operador económico autorizado, le va a tener, como les digo, algunos beneficios importantes y ahí es donde está la diferencia con otras iniciativas de seguridad. Muy bien, en diferentes países se llama lo mismo, es así. Al principio, algunos países le dieron otros nombres, pero ya se están alineando la mayoría con esta, que todos la misma sigla que se llama OEA, Operador Económico Autorizado. En fin, ya la mayoría se están alineando con esto que se llama. Cuando ustedes vean en este loguito que ya está institucionalizado para el operador económico autorizado en Colombia, cuando vean este logo por allá en las empresas o en las papelerías, ya papelerías no tanto, pero sí por lo menos publicidad de las empresas, etcétera, ¿qué quiere decir? Que esa empresa ya fue habilitada como operador económico autorizado, así como empezamos por allá con VAX o con ese logo que aparecía por ahí. Entonces, para que nos vayamos familiarizando con esto, con este loguito aquí para Colombia. Para otros países, pues será otro, por supuesto, y allá será reconocido así. En Estados Unidos aún conservan todavía figura del CITIPAD. ¿Se acuerdan de los estándares que les hablé que se habían creado a partir de Torres Gemelas y todo ese tipo de cosas? Entonces ellos conservan todavía, para ellos es importante esa figura, pero es lo mismo, es decir, los estándares son iguales, los requisitos son los mismos y para ellos es el operador económico. Señor. Eso mucho. Necesitan por los pies. Van a hacer exámenes. Por ahí hay un micrófono, por favor ayúdenme con un micrófono. Bueno, entonces les decía que para Estados Unidos este es el OEA para ellos. Aún conservan todavía esa figura, pero está alineado con el operador económico autorizado. En fin, lo que quiero decir con esto es que la mayoría de los países pues se están alineando con esta sigla para que no haya confusión. Ok. Bueno, entonces, en Colombia, ¿cómo está esto? Se determinó, y así está para todos los países, que la autoridad aduanera es quien lidera el operador económico autorizado en los países. Lidera, audita, otorga, capacita, etcétera, y da los lineamientos generales para el OEA. Entonces, en cabeza de la DIAN en Colombia es que está esta figura. Claro, con todos los apoyos que necesita para esto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con policía antinarcótica, en este caso, con todos los cumplimientos que están establecidos allí de seguridad para prevenir los delitos, especialmente de contrabando, de contaminación de narcotráfico, todo ese tipo de seguridad física que lo audita la policía como apoyo a esta figura de la DIAN en Colombia. Y otros, por ejemplo, el INVIMA para las empresas que comercializan, fabrican productos que tengan que ver con la seguridad de la sanidad de las personas, ¿cierto? Con la salud de las personas. Válgase decir lo que está ocurriendo hoy en día con esto de la pandemia. Muy actualizado.
muy presente, ¿verdad? Esta situación. Entonces, para esas empresas que tienen esa condición y manejan ese tipo, hay unos requisitos que están establecidos allí en las normas que los audita, los verifica, en este caso el INVIMA en Colombia. Y el homólogo en otros países, no sé cómo se llamará. También para las empresas que tengan esa condición, que manejen productos, fabriquen, comercialicen materias, etcétera, elementos que tengan que ver con la salud de los animales, medio ambiente, etcétera, y la seguridad sanitaria, fitosanitaria. Es el otro componente que tiene como apoyo a la DIAN el ICA y será verificado por ellos, como lo vamos a ver en cada uno de los estándares. Y en este caso, que aún, repito, todavía está en proceso, todavía está en proceso, ¿cierto? Pero que ya tenemos información para discutir aquí, pues lo va a revisar entonces la Superintendencia de Puertos. Será quien audita algunos componentes que están establecidos allí, lo vamos a ver, para poder otorgar la habilitación. Y en el caso de las instalaciones, operaciones portuarios, ¿quién lo va a auditar o lo va a verificar? La DIMAR, la autoridad en este caso, la Dirección Marítima, que es la quien será entonces los que van a hacer las auditorías y van a apoyar a esto en el operador económico autorizado, dependiendo cada uno en su sector, ¿verdad? Porque son especialistas y conocen de eso y apoyan entonces con su experiencia y como autoridad verificar que realmente la empresa cumpla con esos requisitos para poder ser habilitada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que en Colombia son sumadores, ¿verdad? Antes, ¿quiénes eran? Solamente DIAN y Policía Antinarcótico, porque eran los exportadores, los importadores, que ahorita hoy se van sumando otras autoridades y así sucesivamente, porque finalmente todos los actores de la gran cadena de suministro seguramente saldrán los estándares. ¿Cuáles otros actores de la cadena de suministro? Pues entonces, ¿quién nos falta? Por ejemplo, los depósitos aduaneros, por ejemplo, los aeropuertos, por ejemplo, los courier, qué sé yo. Y sí, porque todos hacen parte de esa gran cadena de suministro, de alguna manera tienen injerencia y deberían y apoyan, y todos tenemos que hacer, como le digo, hacer sinergia para la seguridad y para que todos seamos seguros confiables. Entonces, vamos avanzando en los diferentes sectores, ¿verdad? Y van saliendo las normas, las resoluciones para que esas empresas también se puedan habilitar y finalmente se puede lograr que todos los actores ayudemos a la seguridad de la cadena de suministro internacional. Eso es lo que se pretende. Hay dos modalidades en Colombia. Bueno, así está establecido desde la Organización Mundial de Aduanas, por supuesto, modalidades para habilitarse como vea. Y le digo de nombre que es como la básica, ¿no? De la que yo le llamo, que es se llama seguridad y facilitación. Es decir, donde se verifican solamente estándares que tengan que ver, que tengan que auditar la DIAN, la policía, en el caso de la seguridad física, y para el sector de transporte terrestre, en lo que tenga que ver con realmente con lo que tenga que regular esa autoridad, y la DIMAR. Para la seguridad y facilitación, entonces, lo auditará para esta modalidad, lo auditarán entonces estas autoridades a las empresas que quieran participar, que quieran ser OEA. Y hay otra modalidad que es entonces donde intervienen todos los sectores, ¿verdad? Donde intervienen todas las entes de control y para los que aplican, especialmente los que tengan esa condición y que los regule y los audite el ICA y el INVIMA. Entonces se suman a este equipo de auditores o de actores o de autoridades que vengan su verificación, entonces a los demás, ¿verdad? Se suman a los demás estas dos entidades de gobierno. Y entonces será lo que llamamos la seguridad y facilitación sanitaria y fitosanitaria. Hay empresas que por su condición deben aplicar entonces a esta modalidad, porque tienen estas condiciones donde regulan estas autoridades. Las otras empresas que no lo regulan esto porque no, pues no tienen sus operaciones en su objeto social, eso pues aplicarán entonces a la otra modalidad, la seguridad y facilitación solamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver todo lo que tenga que ver también con los estándares que audita el ICA y el INVIMA también adicional, ¿verdad? Entonces, ya dijimos,
los diferentes actores de la cadena de suministro. Dijimos que ya pueden aplicar exportadores, actualmente pueden aplicar entonces exportadores, importadores, agencias de aduanas, puertos e instalaciones portuarias. Y entonces está en proceso, ya dijimos, para los transportistas terrestres seguramente será el próximo que van a, digo yo, será el próximo que van a aprobar finalmente para que puedan aplicar. Y en esto de transportistas terrestres incluyen entonces también el transporte férreo, ¿verdad? Las empresas que tengan esta condición podrían aplicar también porque así se está proyectando. Entonces nos falta, ya dijimos, puertos, ¿no? Las zonas francas, por supuesto, que es otro actor importantísimo. Seguramente también llegarán, aprobarán los requisitos para zonas francas y algunas ya están reclamando. Todos están reclamando ya porque se dieron cuenta la importancia que esto tiene para sus buenas prácticas, especialmente para ser más seguros, más confiables, pero porque eso les da también unos beneficios importantes y les da ventaja competitiva seguramente frente a los demás. No es lo mismo una empresa que tenga esa condición a otra que no lo es. Porque, ¿con quién van a contratar entonces los grandes generadores de carga? ¿A quién le van a confiar sus mercancías? ¿Será que las confían? Pues se las confían a una empresa que cumpla también y que esté alineado con esa filosofía, con esos estándares, con esas acciones, con esas buenas prácticas para que no me traigan riesgos a mis operaciones y seamos más confiables. Entonces, ahí es donde está precisamente entonces esa ventaja competitiva que yo les hablo. Seguramente esto es una decisión voluntaria, como lo vamos a ver, no es obligatoria, lo OEA no es obligatorio, no es si no lo hacen, entonces te sanciono o no. Pues no puede ser OEA, yo no quiero ser OEA, perfecto, continúe con sus operaciones. ¿Qué es lo que va a pasar seguramente? Que lo va a regular el mercado porque lo va a exigir. Y los clientes cada vez más exigen más, cada vez son más exigentes. Entonces seguramente ese que dijo al principio que no le interesaba ser OEA, por ejemplo, un transportista terrestre, y seguramente va a ver que eso ya no le trae mucho trabajo, y seguramente otros que sí lo son, y que además las empresas de transporte terrestre, en este caso, conozco ya empresas que se están preparando, que están implementando ya sus requisitos de la OEA con esa resolución que está en proceso, porque quieren ser los primeros y quieren estar listos para cuando salga la resolución. Entonces, al día siguiente radican documentos, ya pueden hacerlo, están habilitados y pues son los primeros en habilitarse como OEA. Tienen un pie adelante de los demás. Y eso lo va a regular seguramente el mercado. Claro, a medida que vayamos entendiendo, las empresas vayan entendiendo sobre todo la importancia y los beneficios que esto trae. Algunos todavía no lo han entendido, pero los que se anticipan lo entienden más rápido, ¿es cierto? Y si pues los demás, pues bueno, más adelante lo harán, pero ya otros le cogieron ventaja, es lo que quiero decir. Ok. Entonces, algunas particularidades de los de OEA. Ya dijimos que es voluntario, y así lo dicen las normas. Si no quiero, pues no soy OEA y no, bueno, digo, no pasa nada. Yo creía que sí, porque el mercado seguramente lo va a decidir. Pero bueno, no pasa nada, sigue trabajando, no le tiene sanciones, no tiene nada de ese tipo, sigue operando sin ningún problema. Otra diferencia muy importante, y es una de las que se han fijado muy bien las empresas, es que el trámite es gratuito, el otorgarle el OEA es gratuito, no como otros sistemas, otros que cuánto cuestan, si echan números ahí las empresas, entonces tienen unos costos, ¿verdad? Aquí lo otorga el Estado colombiano a través de nuestros impuestos. Bueno, por lo menos nos retribuyen algo de nuestros impuestos, ¿cierto? A la empresa que quieran aplicar a ser OEA. Y no le cobran la auditoría, no le cobran el hecho de otorgarle, no hay cuotas de sostenimiento, no hay ese tipo de cosas. Eso es lo que es gratuito. Ojo con esto. No es que sea gratuito la implementación, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Porque a veces ya no, así como es gratuito, entonces no cámaras de seguridad o no cumplo los requisitos. Para cumplir los requisitos tengo que invertir dinero, esfuerzo, tiempo, etcétera. Pero lo que es el trámite como tal ante la autoridad y todo ese tipo de auditoría, y eso sí son gratuitas. Hasta ahora, digo yo. Vamos a ver más adelante. Entonces, ahí es donde tiene unas diferencias con los demás. Pueden aplicar pequeñas, medianas, grandes empresas que cumplan, obviamente, con los requisitos, por supuesto. Y ahí vamos a hablar un poco de las condiciones previas también que trae el decreto para poder ser OEA. Y pues obviamente no es requisito para mantener sus operaciones. Puede seguir operando. Si el hecho que no se vea, pues simplemente continúa sus operaciones, no hay ningún problema.
Esas son particularidades, son condiciones, grandes condiciones, grandes diferenciadores que hay en el operador económico autorizado. Así está establecido en las normas, además, está escrito. Es un decreto que lo dice, no lo dice cualquiera, es un decreto, lo dicen unas resoluciones, como lo vimos, no cualquiera. Es una resolución que la empresa, que si la empresa que aplica y quiere ser OEA y se compromete a cumplir los requisitos, pues ya simplemente adquiere un compromiso con el Estado colombiano y está dicho en normas legales, no cualquiera, no es un concepto, es simplemente el Estado colombiano lo está diciendo a través de eso. ¿No? Entonces, beneficios bastantes. Vamos a comentar algunos. Obviamente el reconocimiento como OEA, por supuesto, se le da una condición distinta, ya hemos hablado. Le asignan allí a una persona de la DIAN que orienta también las diferentes autoridades que van a auditar y van a liderar eso también. Allí también puede acudir esa empresa en su proceso de implementación, por ejemplo, para pedir aclaraciones, ayuda, porque son pocas empresas, pues lo pueden hacer seguramente con mayor suficiencia. Cuando sean muchas empresas que lo van a hacer, entonces ya seguramente no sabemos si tenga, porque eso también es un recurso agotable, ¿no? El Estado colombiano no tiene tantas personas porque eso vale pagarles un salario, eso cuesta. Entonces, no sabemos qué tanto se va a complejizar más adelante con la cantidad de empresas que van a aplicar. Pero bueno, por lo menos allá hasta ahora les dan una empresa, nombran como un tutor, como una persona que les aclara dudas, que les ayuda, etcétera. Hasta ahora se está cumpliendo. También le da beneficio de ser OEA para participar en capacitaciones, en congresos, en mayores facilidades, digamos, para esas empresas. Hay una condición que también trae, y es muy importante tenerlo presente, seguramente va a disminuir las inspecciones físicas y documentales. No quiere decir que no lo van a controlar, que no va a haber controles para esas empresas. Cuidado con eso, no caer en ese error. El hecho de yo soy OEA, entonces ya no me pueden inspeccionar, no pueden controlar, porque eso también trae riesgos y los delincuentes y los narcotraficantes, ellos sí entienden eso. Entonces de pronto se vuelven hasta más vulnerables las empresas, porque no es sino vulnerar aquí un control, sobornar a alguien, vulnerar esos controles, introducir allí en un contenedor, por ejemplo, y ya está, porque casi que en adelante las inspecciones son mínimas, digo yo, pero hay que tener cuidado con eso. Sí los van a controlar, sí los van a inspeccionar, seguramente será con menos frecuencia, ¿cierto? Porque se supone que es una empresa que implementó y es confiable, tiene proveedores seguros y fueron auditables y todo eso, pero no quiere decir que está exentos de los controles, no es cierto, ¿de acuerdo? Para que tengamos esas claridades de una vez. Entonces, aquí también hay un beneficio enorme para las empresas, especialmente exportadoras e importadoras que tienen exportan, por ejemplo, muchos contenedores al mes. Si antes les inspeccionaban la mitad de los contenedores, por ejemplo, pues si bajan al 10%, pues ya hay un retorno a la inversión muy importante ahí. ¿Cuánto vale la inspección de un contenedor en un puerto, por ejemplo, con todos los riesgos que eso trae? En una clase en Medellín, donde te dictaba ese diplomado que les comenté, los alumnos en un ejercicio de clase, los que conocen de logística y saben de sus precios actualizados, en esa época hicimos el ejercicio de cuánto valdría la inspección de un contenedor. Solamente el hecho de ubicarlo, de traerlo de allá de donde está ubicado el contenedor, traerlo aquí a una zona de inspección, a darle apertura, revisar con la autoridad y volver a llenar el contenedor, volver a dejar las mercancías en su estado original y volver a cerrar y volver a llevar el contenedor al sitio donde estaba. Les daba como por cada contenedor como 2.700.000 pesos, si no estoy mal. Entonces, las empresas hacen cuenta, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? Y si me baja en tantos al mes, entonces ¿cuánto vale en esa sola operación, sin sumarle todos los riesgos de contaminación por el medio ambiente, de que se pueden dañar las mercancías, de que, etcétera, o pueden retrasar se quedó del buque, por ejemplo, y llegué tarde donde mi cliente, en fin, tantas cosas que ocurren en un puerto. Los que hemos trabajado en puertos sabemos que podría ocurrir. Entonces, mire todas esas ventajas que podría traer y podría bajar inclusive la selectividad que hacen las autoridades, especialmente de aduana y policía en los puertos y aeropuertos, para inspeccionar físicamente ese contenedor, por ejemplo. Entonces, el nivel
de probabilidad de que me inspeccionen va a ser menos, porque yo soy uno OEA y seguramente me van a reconocer eso también. No quiere decir, repito, no quiere decir que no me van a inspeccionar, pero seguramente la probabilidad o el nivel de riesgo, porque ese perfilamiento lo dan muchos actores, mucha información que están en un software y decide la autoridad, voy a inspeccionar físicamente ese contenedor o solamente en forma documental. En fin. Procedimientos especiales simplificados ante autoridades, por supuesto, los que tengan que ver precisamente con la seguridad de la cadena de suministro. Canales, ustedes se han dado cuenta por allá en las empresas, en los aeropuertos, encuentran la famosa BUSE, la ventanilla única, ¿no? De comercio exterior, pues, en fin, de las diferentes trámites que se hacen ante autoridades, tienen algunos privilegios, algunas es más expedita, es más rápida, seguramente, no omitiendo el control, pero sí, pero tienen algunas, digamos, ventajas sobre los demás. Pueden hacer los exportadores e importadores, podrían incluir ya no mandatorio, como era antes obligatorio, utilizar, por ejemplo, agencias de aduanas. Lo podrían hacer directamente. La mayoría conservaron sus agencias de aduanas, pero lo podrían hacer inclusive directamente si lo quisiera hacer. La reducción de las garantías, por ejemplo, las pólizas, todo eso que exige la DIAN seguramente bajan, porque el hecho de que yo sea OEA, seguramente la probabilidad de que me ocurra un siniestro, una situación, un contrabando, una contaminación por narcotráfico va a disminuir, porque se supone que soy más confiable, ¿verdad? Entonces las pólizas seguramente, pues también en esa misma medida podrían bajar, porque baja la probabilidad de que me ocurra, o me ocurra un siniestro, por ejemplo. En fin, ahí están en las normas, están en el decreto, lo van a tener ustedes. Menciono solamente algunos para significar que tienen beneficios importantes el hecho de ser operador económico autorizado. Está en el nuevo estatuto aduanero, también allí se habla bastante en varios artículos del operador económico autorizado, el decreto 390, si no estoy mal. Para los que de pronto ahí conocen más esa normatividad, me corrigen, por favor. Ahí está mencionado y dice, y con mayor claridad en esas normas y en otras, los beneficios que trae el ser operador económico autorizado. La mayoría de los estándares, los requisitos son muy parecidos para todos los sectores. Son, en su gran mayoría, diría yo que en un 80 tal vez % son igual para todos, ¿cierto? Difieren, claro, dependiendo de su condición, de su actividad económica que haga, pues obviamente tendrán unos requisitos, por ejemplo, muy específicos para agencias de aduanas que no son aplicables, por ejemplo, para transporte terrestre y viceversa. O para puertos. Allí hay unas condiciones muy particulares que no aplica, por ejemplo, para el puerto, no aplica a transporte terrestre. Pero digo que la gran mayoría de esos requisitos aplica para todos. Como lo vamos a ver aquí, lo vamos a explicar precisamente. Entonces, la mayoría aplican igual. Ok. Bueno, entonces, para poder ser OEA, pues hay que surtir unos pasos, como unas etapas que es necesario tenerlas presentes desde ahora. Yo voy a ser operador económico autorizado, una empresa que hasta ahora está dando sus primeros pasos. La primera pregunta de un gerente de una empresa es, bueno, ¿y entonces qué es lo que tengo que hacer? Eso lo debe entender muy bien la empresa y lo debe entender también el que va a ser el responsable del operador económico autorizado, ¿cierto? Dentro de la organización y lo debe tener muy claro en la persona. Si la empresa decide contratar a un consultor para que les ayude, les facilite, sea el medio facilitador para cumplir todas esas etapas para poder ser OEA. Yo he tenido la oportunidad de hace unos años, como les decía, de ayudar a algunas empresas a ese proceso y he venido aprendiendo también, conociendo todas estas etapas y las vicisitudes, las dificultades que a veces uno encuentra en la vida práctica. Es muy bonito a veces allá en una conferencia o en la clase o sea, pero cuando va uno a la práctica, allá en la vida real de la empresa, encuentra uno bastantes dificultades. Eso hay que tenerlo presente también desde el primer momento. ¿A qué me estoy enfrentando? Es lo que
debería entender muy bien la empresa y el consultor explicárselo. ¿A qué me estoy enfrentando? ¿Qué es lo que debo cumplir? ¿Cuánto es lo que debo invertir? ¿Cómo debo hacerlo? Porque a veces hay empresas que se lanzan a esa a cumplir, y por el camino van entendiendo que tenían que tener plata, que tenían que tener recursos, que tenían que tener cantidad de condiciones para poderlo hacer y a veces hasta les queda difícil. Otras desisten, ¿cierto? Invirtieron una cantidad de recursos y dicen, no, yo no puedo ser OEA así en esas condiciones porque mire todo lo que tengo que hacer, los recursos, todo ese tipo de cosas. No, mejor no. O se va dilatando el tiempo y finalmente se dislata mucho el tiempo. Conozco empresas que se van estableciendo, se establece más o menos un tiempo que por ahora lo tengo yo más o menos calculado, que una empresa juiciosa con todos los recursos se podría demorar de 5 a 7 meses implementando sus requisitos. Pero hay empresas que inician y después se van dando cuenta de la realidad y después terminan 1 año, 2 años y ahí esperando, y uno como consultor esperando que cumplan para poder seguir, terminar su proceso. Eso hay que contemplarlo desde un principio, hacer una gestión de riesgos de su proyecto, de la implementación precisamente de los requisitos. Habría que hacerse. Entonces, ¿cómo se hace inicialmente? Pues en esa etapa inicial de planeamiento, que ojalá pudiéramos hacer. Esto no lo dice el decreto, no dicen las normas, lo dice la experiencia, los que hemos pasado ya por todas esas etapas y las empresas que han logrado ser OEA me van entendiendo todo esto que hay que hacer. No lo dice la norma. Esta ya no dice que hagamos un diagnóstico, no dice por ningún lado. Entonces, pero sí es fundamental, es importante que la empresa lo deba tener presente. Entonces, yo que cuando me piden que les apoye a hacer la implementación, ¿qué les digo? Hagamos un diagnóstico, a ver qué tienen frente a eso. Porque hay empresas que sí ya tienen otros sistemas de gestión, de VAX, de calidad, 28.000, todo eso podría ayudar, claro, ayuda bastante. Hagamos un diagnóstico a ver en qué estado, en qué parte del camino están respecto a lo que les falta, por ejemplo. Y sería importante hacerlo porque con base en eso es que me doy cuenta y puedo hacer un planeamiento para saber cuánto tiempo me voy a demorar, con qué recursos, con qué personas, qué competencias debo tener en las personas para que facilite la implementación y el mantenimiento, el cumplimiento de los requisitos, etc. Eso lo da es un diagnóstico bien hecho. Y si no, no voy a entender, no voy a poder empezar mi proceso, seguramente voy con los ojos cerrados. Hay que entender la cultura organizacional, la cultura de la prevención de la empresa, la cultura preventiva, anticipativa, si se quiere, de la empresa. Hay empresas que están bastante avanzadas en eso, otras que no tienen idea de que hay un sistema de gestión, de que hay certificaciones, de que hay estándares internacionales que cumplir, no tienen. Entonces esa empresa es otra condición. Entonces hay que evaluar eso y eso lo da uno en el diagnóstico, es cuando uno entiende. Y cuando yo hago a veces esa tarea, pues me doy cuenta de eso. Un consultor se da cuenta inicial. Esta empresa se facilita, ¿por qué? Porque tienen cultura de procesos, cultura organizacional, saben de auditorías, conocen de gestión de riesgo, etcétera. Seguramente la tarea va a ser más fácil. Como hay empresas que absolutamente nada, entonces ahí va a ser más difícil, será más complejo lograr cumplir todos los requisitos. Entonces, esa cultura que hay que identificar a tiempo para saber entonces a qué estoy enfrentando. Hay que identificar entonces los recursos. Vamos a ver en cada uno de los estándares qué cantidad de recursos financieros, de tiempo, de carga laboral, de competencia de las personas, etcétera, va a necesitar esa empresa. Algunas más que otras, por lo que les acabé de comentar. A veces encuentra ese tipo de dificultades. Entonces, saber cuánto me va a costar y cuándo voy a terminar mi proceso debería ser muy claro para la empresa desde un principio. Y el consultor debería identificarlo desde el primer momento. Mira, vamos a tener estas dificultades. Según mi diagnóstico, yo veo que vamos a tener dificultades en esto. Así que aclarémoslo de una vez porque si no, después vamos a tener dificultades. En fin. Poder hacer un planeamiento de recursos es fundamental. Inclusive la carga laboral. Esto de la carga laboral, por eso lo coloqué allí, porque es que a veces eso ocurre con mucha frecuencia. Sí, vamos a implementar, salimos del comité muy felices, vamos aprobado, que vamos a hacer OEA, todos contentos, qué chévere. Sí, pero tiene el tiempo de sentarse a hacer procesos, a documentar, por ejemplo.
porque el operador económico autorizado es uno de los sistemas que trae más documentos, que piden más procedimientos, como lo vamos a ver, y otros. Tiene el tiempo, señor talento humano, señor jefe de seguridad, señor director de operaciones, tiene el tiempo, la carga laboral le permite hacer todo esto, se le facilita, tiene la experiencia, tiene el conocimiento básico, o qué dificultades vas a tener. Y es cuando empezamos los consultores a sufrir. Vamos a la reunión, a hacer el comité, vamos a orientar y no hay tiempo. Vamos a capacitar, que mire que el OEA trae tantas capacitaciones que hay que cumplir, que vamos a capacitar, no hay tiempo. Aplacémoslo y se va retrasando el proyecto, porque no entendimos que eso traía una carga laboral adicional. Entonces simplemente a veces en las empresas es, póngale más carga de trabajo a los procesos, pero ¿a qué hora lo va a hacer? Porque es que el día a día no se lo permite. Entonces las empresas se concentran en lo urgente y a veces no se olvidan lo importante. Porque el día a día, el momento a momento, la carrera de la operación, todo eso, no le da tiempo sino para resolver todos los problemas, todo lo que le va apareciendo lo va resolviendo. Somos reactivos. Entonces a veces esa carga laboral no se contempla y tiene problemas en los procesos. Entonces hay que definir también un espacio de tiempo. ¿Cuándo vamos a terminar esto? Si hemos logrado hacer un buen diagnóstico, si hemos logrado identificar unos buenos recursos, una buena cultura, entonces va dando una información procesada para decir, ok, en esta empresa podemos terminar nuestro proceso de implementación de la OEA en tanto tiempo. Pero si hemos hecho un buen diagnóstico de todas esas situaciones que les acabo de mencionar. Si no, pues ponemos cualquier tiempo y cualquier tiempo está bien, pero cuando vamos a ver, eso no se puede cumplir. Entonces, esto hay que darle un tiempo. ¿Cuándo vamos a terminar esto? Sería importante y ojalá cumplirlo, ¿no? Ok. ¿Qué más vamos a tener? Pues si bien vamos a planear muy bien entonces las siguientes etapas. A ver si me pasa. Entonces, hay una condición allá en el artículo 6, tal vez 8, no recuerdo bien, del decreto, ahí está, que dice que las empresas para poder ser OEA tienen que tener unas condiciones mínimas, previas. La empresa debería saber analizar esto mínimo, a ver si los cumple, porque si no cumple esto como mínimo, pues de pronto le van a decir, venga un momento, usted no puede ser OEA, porque mire, tiene tantos problemas, tantas dificultades que aquí nuestro análisis de riesgo, como dice como requisito allí lo OEA, que las autoridades deben hacer un análisis de riesgos de esa empresa para poder decirle si puede continuar el proceso o no. Entonces tiene que continuar las condiciones mínimas. Estas son muy fáciles de cumplir. Ya si está funcionando como empresa, pues ya tiene estos documentos, ya están estudiados, ¿no? Todas las autorizaciones, cumple las normas, cumple las leyes, cumple lo que le obliga como los requisitos legales, ¿verdad? Esa empresa, pues ya los cumple, pero hay que hacer igual. O sea que no cumple algunas cosas y después me tenga que reversar o ya no puedo ser OEA, por ejemplo. Esta calificación favorable de riesgos en esa condición, en esa etapa previa, condiciones de etapa previa que dice allí el decreto 3568, entonces la autoridad encabezada por la DIAN en Colombia hace una evaluación, una calificación de riesgos a la cadena de suministro y tiene sus criterios allá, no los conocemos, yo no los conozco, cuáles son los criterios que ellos utilizan allá. Hace una evaluación interna que tanto bien se ha aportado, tiene investigaciones penales, ha estado vinculado en no sé qué delito, no sé. Y hacen una evaluación de todo eso y le dice, venga, usted no se ha portado bien. Usted tiene, mire todo lo que tiene aquí. Venga, lo aclaramos, venga, discutimos eso, venga, miramos, porque si no, con este nivel, con esta calificación no nos da para que usted inicie sea OEA. Entonces aclaremos lo primero que todo y ahí sí continuemos. Eso debería entenderlo muy bien la empresa con anticipación, antes inclusive de iniciar su proceso de implementación. En fin, que no haya tenido sanciones los últimos 2 años para la seguridad de la cadena de suministro, en fin, que no haya sido cancelado no haya sido cancelado de la OEA, los que ya son OEA, los que van a cumplir ya los primeros 5 años, pues si le cancelaron esa autorización por alguna razón los últimos 5 años, ¿qué quiere decir? Pues que tiene que hacer
volver a esperar 5 años para volver a aplicar, es lo que está diciendo. Si el sancionado le quitaron el OEA por alguna razón, porque también hay unas condiciones allí que estaban en las normas, en qué condiciones le pueden cancelar el OEA por esas condiciones, entonces tendría que esperar que 5 años para volver a aplicar, porque los últimos 5 años entonces no fue sancionado, pues entonces tiene que esperar y volver a aplicar de nuevo y podría hacerlo, pero 5 años después. Entonces, mire, una de las implicaciones que a veces no se evalúan las empresas, a veces el hecho no es otorgar la certificación como tal, es mantenerse. Es el reto más complejo, ¿no? A veces no entendemos eso bien. Bueno, y los socios, juntas directivas, miembros de las juntas directivas, los representantes legales, revisores fiscales, en fin, pues deben tener unas condiciones de comportamiento especial, ¿no? Que tengan pues esos antecedentes, que se hayan comportado bien, que tengan la confiabilidad, ¿verdad? Porque pues no le vamos a otorgar una OEA al señor líder del cartel de yo no sé qué, no, pues no, porque esto no está para ello, ¿verdad? Tiene que comportarse bien, especialmente en todos los niveles de dirección de la empresa, ¿no? Tiene que cumplir las normas, tiene que ser una persona, o son personas honestas, ¿no? Eso no es para todo el mundo. Entonces tiene que pasar por un proceso también y cumplirlas, porque si no, pues no se le puede otorgar a cualquiera. Ok. Entonces, perdóname que se me cayó el, pero. Ok. Entonces hay que cumplir y revisar esas condiciones para poder empezar el proceso. Y es mejor hacerlo con la debida anticipación. No sé, que nos aventuremos a eso y después nos digan que no podemos hacerlo. Y finalmente, una etapa de aceptación. Si la empresa pasó por este proceso, cumplido todo esto, en esta etapa estamos hablando de todavía no hemos implementado ninguno de los requisitos que dice las resoluciones, etapa previa, entonces habrá una aceptación y le dice, ok, adelante, ya puede iniciar su proceso o puede ya ser auditado. Si ya está listo, entonces podemos ir a auditarlo y para verificar el cumplimiento de los estándares, ¿cierto? Ese sería como el cumplimiento de esto. Ok, entonces, para que lo tengamos presente desde un principio, señores consultores, señores responsables de la OEA que van a hacer en las empresas, lo tengan presente. ¿Qué más debemos hacer entonces? El OEA pide entonces una persona que dice que se nombre un líder con su suplente que va a responder por la implementación o por el mantenimiento del operador económico autorizado. ¿Cuál es esa persona? Pues que tenga unas condiciones mínimas, ¿cierto? Que tenga nivel de liderazgo, nivel de autoridad, conocimiento, gestión de riesgos, que tenga esas condiciones mínimas para poder ser el líder. ¿Quién es el que va a responder dentro de la organización a la alta dirección por esa implementación o por ese mantenimiento y va a ser el puente, va a ser el hilo conductor entre la autoridad, en este caso, y la empresa? Esa es la persona autorizada, oficializada, nombrada por la empresa para tener ese rol de poder desempeñarse. Entonces, ¿qué haría este curso? Les va a servir. Al final del curso seguramente ustedes van a decir, ok, ya me tengo claro, tengo las condiciones seguramente y ya puedo aplicar cuando haya la convocatoria en la empresa de quién va a ser el líder del operador económico autorizado, ya podrían ustedes aplicar, digo yo. Entonces les podría servir. Y ahí es donde vienen entonces oportunidades laborales también. Hoy algunas empresas, algunos convocatorias para algunos cargos en las empresas que dicen como requisito, y no han visto por ahí en las convocatorias laborales, que tenga conocimientos OEA. Lo he visto con mucho más frecuencia ahora. Entonces, ¿qué bien? Señores, usted debe tener ya unas condiciones mínimas para poder aceptarlo para ese cargo, pues debe tener ya algunas condiciones, algún conocimiento que me sirva para esto, porque yo soy OEA, porque la empresa está en un proceso de aplicación OEA, y si usted no está perdido en eso y no entiende, no sabe, no, yo prefiero una persona que ya esté más o menos familiarizada con esto, por lo menos con la terminología, o que conozca esto. Eso le daría una ventaja sobre los demás en caso de aplicar a un cargo, algún puesto, ¿verdad? En las empresas, alguna responsabilidad.
Lo he visto con mayor frecuencia en esas convocatorias. Que tenga conocimientos OEA, lo dicen ahí, en las convocatorias de una vez. Entonces, nombrar ese líder. Los líderes de proceso que son responsables de cumplimiento de todos los estándares. Casi que en las empresas, en todos los procesos, son responsables de cumplir algunos requisitos. Entonces, este líder OEA no es el responsable total de hacer la tarea a los señores líderes de proceso. Es el líder de todo el cumplimiento del sistema, de los estándares OEA. Pero es el que va a liderar, el que va a apoyar, ayudar a estos procesos, el que va a llamar a cuentas por sus responsabilidades. Deberíamos establecer en los procedimientos que dicen allí, que son mandatorios, establecer esas responsabilidades. Señores, gerente de talento humano, gerente de seguridad y operaciones, su responsabilidad frente al cumplimiento de los requisitos del operador económico son 1, 2, 3, 10, 20, los que quieran. Esa es su responsabilidad, señor jefe de talento humano o director, gerente, no sé qué. Entonces, asigna su responsabilidad. Y no es el director el que le hace la tarea a este. No debería ser. Esa persona debería estar en capacidad, para eso las capacitaciones, por eso la inducción, por eso todo el que pide ahí el OEA, estar en capacidad también de cumplir sus responsabilidades y presentar una auditoría, porque finalmente el auditor, los que hemos sido auditores sabemos, vamos es allí al líder del proceso, al responsable de ejecutar la acción, inclusive al operario que tenía la responsabilidad de inspeccionar los contenedores, por ejemplo, o de los controles de acceso. Allá es donde vamos a preguntarle cómo lo hace, lo capacitaron, tiene la experiencia, tiene las habilidades, tiene las condiciones, déjeme ver cómo lo hace, déjeme ver las evidencias. Entonces son el responsable que debe saber y debe responder por su responsabilidad de esos requisitos, del cumplimiento de los requisitos. Entonces es importante tenerlo claro, sus responsabilidades de todos los que tengan. Hay que establecer un plan de trabajo, por supuesto, como cualquier proyecto en la empresa, como cualquier otra unidad de negocio. Vamos a establecer un plan de trabajo para poder cumplir entonces en el tiempo que la empresa estableció o que programamos que íbamos a cumplir la implementación de nuestro operador económico autorizado en el tiempo, los recursos, la efectividad, la eficacia, todo eso para estar listos entonces ahora sí, para que nos auditen y nos otorguen. Entonces hay que establecer unos cronogramas, un plan de trabajo, cómo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, cómo voy a priorizar las actividades. Las actividades, allí los estándares exigen unos estándares que son bastante exigentes, que llevan mucho tiempo para cumplirlos y bastantes recursos, esos hay que priorizarlos. Iniciar por ahí porque si no después nos coge el tiempo y al final no vamos a cumplir el tiempo establecido. Hay que hacer la etapa de la gestión documental, muy importante. Repito, el operador económico autorizado trae mucho, exige muchos documentos, muchos procedimientos, como lo vamos a ver. Entonces, esta etapa de los procedimientos, de la gestión documental, todo eso, eso trae un tiempo bastante significativo dedicado a procedimentar, a escribir. Que aquí casi no, uno de los primeros requisitos, una de las primeras barreras de contención, digo yo, frente a los riesgos es escribir. Trabajé mucho tiempo en la aviación, como les digo, alrededor de 14 años, y aprendí allí que lo que no está escrito es un riesgo, porque queda a criterio de las personas y entra la subjetividad, la interpretación de cada quien y abre la brecha de los riesgos a la posibilidad de que ocurra algo, porque cada uno interpretó mal lo que tenía que hacer o cómo lo debía hacer. Entonces, lo que no está escrito es un riesgo, en la aviación por lo menos. Entonces, ahí encuentra uno, ustedes han dado cuenta de que los pilotos llevan un maletincito siempre ahí con ellos, ¿no? En las rodachines. Pues no es que lleven ahí el mecato ni lleven muchas cosas, llevan es los manuales de su aeronave, manuales de operaciones, todo lo que tenga que ver para poder, en caso de una emergencia, o consultar ese manual y saber cómo resolver una situación rápido, ¿verdad? Hacer el procedimiento como está establecido, no como yo me lo imagine, no como es como está establecido en el manual. Si no, imagínense cómo sería. Entonces, el OEA trae eso, muchos procedimientos, y está bien. Es muy importante escribir de quién es la responsabilidad, cómo lo hace, en qué momento lo hace, cómo de rendir cuentas, en dónde deja la evidencia, el paso a paso.
Y eso es una tarea bastante difícil, a veces para las empresas que no están acostumbradas a documentar. Y ahí es donde encuentra uno a veces choques culturales, ¿no? No, pero si llevo haciéndolo 30 años así, no me ha pasado nada y usted viene aquí a hacer, no, usted viene a enseñarme. Sí, pero si quiere ser OEA, tiene que escribir y decir cómo lo va a hacer y cómo dar las evidencias. Y si no, pues no se certifique porque no va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo importante que es todo esto. La gestión documental hay que tenerla presente. Entonces, también trae el OEA trae unas condiciones, unos temas de capacitación, unas condiciones, unos programas de capacitación que están ahí en un capítulo completo que lo vamos a ver. Los 4 programas de capacitación que trae el operador económico autorizado. Entonces, hay entrenamiento. Hay que hacer inducción, reinducción, hay que contarles a las personas qué se lo vea, para qué se lo vea lo que estamos haciendo hoy. ¿Cierto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuáles son las etapas? Y hay que hacer reinducción. ¿Cuándo vamos a dar reinducción a una persona? Porque cambió de cargo, porque se le olvidó, porque tiene muchas fallas en sus, etcétera. Entonces hay que hacer reinducción a ver qué es lo que pasó, porque le olvidó que cuando le dije que tenía que hacerlo así, ahora lo está haciendo diferente, no está haciendo lo correcto. En fin, que capacita también en gestión de riesgos, en amenazas, dice por allí, exigen los estándares, en fin, los controles de seguridad, entre otros. Y ahí entre otros es donde ahí las empresas entran a decir, ¿y qué otras cosas entonces tengo para capacitar? Estos recursos también, ¿cierto? Todo esto trae recursos. Y si no, no tengo esto presente y no lo conozco desde un principio, pues me voy a encontrar más adelante que tengo que capacitar y tengo que pagar unos recursos a un capacitador, dedicar horas de trabajo, etcétera, para poder capacitar a todas las personas. Y si no lo contemplé allá en mi plan, en mi proyecto inicial de recursos, pues voy a tener dificultades, ¿cierto? Entonces, todo eso deberíamos tenerlo presente. En la inversión, donde más hay inversión, en esto de los requisitos. Por ejemplo, visitas domiciliarias a los asociados de negocio, que son catalogados como críticos. Vamos a verlo, ¿cómo es eso? ¿Cuánto valen? ¿A cuántos? ¿En dónde están ubicados? ¿En qué ciudades? ¿En qué países? ¿Cuánto me vale hacer esa visita a las instalaciones, que es mandatoria para la OEA? Y aquí hay recursos importantes. Las visitas domiciliarias, por ejemplo, y los estudios socioeconómicos a las personas que ocupan cargos críticos. Tengo que saber a cuántas personas debo hacerles esa visita y ese estudio socioeconómico, quién lo va a hacer, cuánto me va a costar, en qué ciudades están ubicados, en fin, qué recursos tengo para eso, porque ahí hay recursos. Si no tengo previsto con anticipación, pues voy a tener dificultades más adelante. La identificación de las personas, los carnets, las huellas, no sé qué, los controles de acceso, en fin, esto trae recursos, controles de acceso, las cámaras, la seguridad física tras las barreras perimetrales que nos piden allí en los estándares, la infraestructura de seguridad de la información, que también trae un capítulo completo para hablar de esto de la seguridad de la información, que a veces es costosísimo en las empresas. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que identifiquemos, ojalá con debida anticipación, cuánto nos va a costar entonces realizar la implementación o cumplir con todos los requisitos, cuánto le va a costar a la empresa. Fundamental tenerlo claro. Para eso tengo que haber conocido los estándares y saber entonces la condición y hacerse un diagnóstico y hacerse una proyección, conocer esa información y poder proyectar. Y entonces viene una etapa final que se llama ya como la etapa final, que es la de otorgamiento, verificación. Entonces, verificación, ¿qué es? La auditoría. Aquí tendríamos que hacer ojalá una auditoría interna antes para saber si realmente estoy cumpliendo y no tener que ir a una auditoría donde me digan, no, si no cumple, ¿para qué me hizo venir si no cumple casi nada? Ahora sí hay una diferencia que traían para el sector exportador, importador, no traía el componente de auditoría interna. Para eso actualmente no es mandatorio. A los demás sí. Agencias de aduanas, instalaciones portuarias y ahora, la que viene, el sector de transporte terrestre, ahora se dice, hágase una verificación anual. Eso sea, la verificación anual es la auditoría interna que estamos acostumbrados en los diferentes sistemas de gestión. Adivine dónde está el trabajo para los señores consultores. Aquí, porque las empresas van a necesitar una auditoría interna. Alguien con experiencia, con capacidades, con conocimiento, que venga y haga mi auditoría para no tener que, porque algunas empresas
contratan esa auditoría externa porque es más beneficiosa, más saludable para la empresa. Entonces, ahí va a haber una oportunidad para los que se retan para ser consultores, auditores de la OEA, ¿verdad? Y finalmente, bueno, entonces se hace la verificación, o sea, la auditoría que llamamos nosotros, la visita de validación, dice técnicamente el operador económico autorizado, donde van los auditores, un equipo de auditoría y bla, 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 y ya vamos a hablar un poco más de eso. Y finalmente un otorgamiento. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Pues entonces pasó por todos esos procesos, listo, pasó su auditoría, finalmente cerró las brechas, los pendientes, y ahí sí va a otorgarle su OEA. Y entonces, perdón, y aquí pues obviamente hay que presentar la empresa para hacer ese proceso, por supuesto. Hay que agendar una visita, hay que hacer una visita de validación, la auditoría, el cierre de las acciones, ya la autorización como tal, ya del operador económico autorizado, y la revalidación cada 2 años que dice la norma. Entonces aquí cuando ya damos la autorización, ese día sí podemos hacer la fiesta en la empresa, porque pasamos todas las etapas y finalmente, ok, finalmente autorizados. A un acto administrativo que se llama una resolución en Colombia, y decir, ok, a partir de hoy, otórgase a esa empresa. Felicitaciones, ahora sí lo puede decir a todo el mundo, puede mostrar su habilitación, puede decirle que es una empresa confiable y logró pasar por todas las etapas, y ahora sí, felicitaciones, hagamos fiesta. Ahora, pero llegar hasta allá, pues siempre trae unas condiciones, un esfuerzo, como les digo, y especialmente en carga laboral, que a veces no tenemos presente. Y entonces le dice que cada 2 años le van a hacer una verificación, y ahí es, digamos que es como la etapa final del proceso que tenemos para lograr hacer nuestro operador económico autorizado. Hemos entendido tal vez lo que debería hacer una empresa, todas las etapas, para poder pasar y lograr finalmente ser habilitado. Creo que hemos dado un panorama inicial para entonces entender todo esto. Finalmente es todo lo que ocurre a esa empresa, si desde un país a otro, cualquier latitud del mundo, tanto de importación como de exportación, lo mismo internamente, todo lo que ocurre, por ejemplo, desde que llega a un puerto o de aquí al centro del país, por ejemplo, y lo que ocurre de aquí para allá, pues todo eso que ocurre de puerto hacia la empresa donde esté ubicada, y luego llega a un puerto y luego sale para un país o regresa, en fin, todo ese tipo de cosas, hasta allá se extiende el cumplimiento de los estándares del operador económico autorizado, lo que quiero significar con esta gráfica. Van viendo ustedes entonces todo eso que hay que hacer, ¿verdad? Todo eso que hay que proteger, todas esas vicisitudes, todas esas vulnerabilidades que podamos tener, todos esos riesgos que tenemos que gestionar. Y aquí entonces tenemos ya, ahora sí, su majestad el OEA, o sea, lo que dicen las resoluciones que vamos a cumplir. Y básicamente están en estos capítulos. Aquí vamos a ver uno por uno. En cada uno de estos casi que se nos va un módulo, casi que se nos va una clase para ver cada uno de estos módulos o de estos capítulos que trae las resoluciones del operador económico autorizado. Aquí, por ejemplo, este primer capítulo trae 12 requisitos que tenemos que analizarlos, qué es lo que debe cumplir la empresa y cómo se deben auditar. Y así, los asociados de negocio, clientes, proveedores, la seguridad del contenedor, las unidades de carga, los vehículos, todo esto, los controles de acceso a instalaciones, la seguridad del personal, o sea, todo lo que es talento humano, confiabilidad, etcétera, que hay otra cantidad de requisitos que hay que cumplir. La seguridad en los procesos, todos los procesos de la empresa, 13 requisitos, bueno, para algunos, otros serán más o menos. Este es el de exportadores, seguramente otros serán más o menos, pero aquí están los mismos capítulos para todos. La seguridad física, todo lo que vimos allí, todo lo que es controles, cámaras, barreras perimetrales, control, en fin. Y aquí tenemos la seguridad en la tecnología de la información, que aquí hay unas cantidades bien importantes para proteger la información y que no es tan fácil, especialmente hoy en día, ¿no? Esto de la virtualidad. La virtualidad se quedó para siempre. Esta pandemia aceleró esto que algunos estamos resistentes a eso, ¿no? Nos obligaron. Las empresas tuvieron que en un momento a otro trabajar desde casa, imagínense. Lo que otros países seguramente ya estaban bastante avanzados, nos cogieron por sorpresa y ahora nosotros estamos haciendo, claro, la tecnología trae estas maravillas. Mire, yo dictando una charla desde mi casa,
Qué bueno, ustedes allá sentados también, tomándose un buen café desde su casa, de su sala de su casa, asistiendo a una capacitación. Maravillas que trae la tecnología. Antes no lo entendíamos muy bien, porque esto de la virtualidad ya es una realidad. Las empresas tienen que acomodarse. Y esto, el mundo va a ser distinto a partir de ahora. Ahora ya las universidades no sé qué van a hacer, los colegios cómo van a hacer, porque esto ya irse a un trancón de 2 horas y pasar a la ciudad y mire todo lo que está pasando en la ciudad y para ir a una clase, como que ya no tanto, ¿verdad? Todo esto cambió totalmente el panorama. Las empresas tienen que acomodarse a eso. Y mire, seguridad de las tecnologías de información, lo complejo que es esto. Nos pide lo vean. Entonces, acomodarnos rápidamente a la realidad, ¿no? El que se acomoda más rápido es el que sobrevive, los demás se van quedando. Dice que lo que yo debo hacer, ya, para mí esto es una maravilla. Poder aportar conocimiento desde aquí, qué bueno, se puede. Las tecnologías nos permiten y cada vez se desarrolla más las tecnologías y nos facilitan, ¿cierto? Aprovecharlas, pero con seguridad, lo que nos dicen aquí, tenga seguridad de la información, que no es tan fácil. Después vamos a hablar de eso. Y nos hablan también de el entrenamiento y seguridad, todos los programas de seguridad que pide la OEA, que trata de pide 4 programas de seguridad, también lo vamos a ver, de programas de capacitación, seguridad. Y aquí están los capítulos entonces que aplican para lo que es el ICA y el INVIMA, para las que vayan a aplicar. Ese es todos los componentes del operador económico autorizado, está aquí en estos capítulos, para todas las resoluciones que dijimos para diferentes sectores que están autorizados para poder ser OEA en Colombia. Entonces, este es el gran objetivo nosotros, ver todo esto aquí, estándar por estándar lo vamos a analizar y vamos a hacer comentarios y vamos a aportar y ustedes aportan su experiencia y nos ayudan. En fin, vamos a salir de aquí lo mejor preparados posibles para enfrentar ese desafío, especialmente los que van a ser consultores y los que van a ser responsables. Muy bien, eso traía para ustedes hoy. Espero haberles traído un panorama claro, espero haber dejado, digamos, homologado este conocimiento para todos. Seguramente algunos ya habían escuchado por ahí a través de mis capacitaciones virtuales. Y bueno, quedamos como con los mismos conocimientos, como con la misma base todos igual, digo yo, para poder iniciar lo próximo, lo que viene. Vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vamos utilizando la terminología, nos vamos alineando con esto y todos vamos a empezar entonces, ahora sí, en los próximos clases, a hablar lo que es el operador económico autorizado, pero era necesario aclarar todo esto inicialmente, ¿de acuerdo? Seguramente me quedan cosas, seguramente no se preocupen si aquí no está conversado todo o si de pronto faltó algo. Durante el curso vamos a tener tiempo suficiente, muy suficiente para tratar todos esos temas, pero si hay preguntas hasta aquí, si hay algún comentario hasta aquí, algún aporte, bienvenido.